Bien, muchachos, como les venía diciendo, el día de hoy vamos a tratar el tema cantidad de movimiento. Listo, que es el que se asocia al tercer indicador del segundo periodo. Bien, a modo general, muchachos, a modo de inicio, a modo de repaso allí, ¿qué sería allí la cantidad de movimiento? Es esa relación que existe entre la masa y la velocidad de un cuerpo. Listo, simplemente es un cuerpo que tiene masa, que no es un cuerpo puntual allí, que se está desplazando por el espacio con un cierto valor de velocidad, está presentando lo que se llama cantidad de movimiento. ¿Listo? La cantidad de movimiento es simplemente ese espacio allí. ¿Listo? Esa relación que hay entre masa y velocidad. Ese producto de ambos, de un cuerpo que presenta cierta cantidad de masa, que se desplaza a cierta velocidad, está presentando lo que es allí una cantidad de movimiento. Listo. La cantidad de movimiento, muchachos, es una cantidad vectorial. ¿Qué quiere decir eso? Que la cantidad de movimiento tiene una dirección, tiene un sentido y tiene una magnitud. ¿Listo? Tiene una dirección y sentido igual a la velocidad, que también es una cantidad vectorial. Entre esas dos cantidades, la masa y la velocidad, la masa es una cantidad escalar, una propiedad intrínseca de la materia, mientras que la velocidad también viene a ser allí una cantidad vectorial que posee la misma dirección que la cantidad de movimiento. ¿Qué quiere decir eso de las direcciones y todo eso? Que si un determinado cuerpo se mueve con cierta dirección, es decir, tenemos un objeto, un carro aquí, que se está desplazando con un valor de velocidad hacia la derecha, su cantidad de movimiento también va a tener ese mismo sentido. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir esa cantidad vectorial allí. Y es vectorial porque se define mediante la dirección y el sentido, no solo se define mediante la magnitud. ¿Listo? Es muy importante que quede claro ese aspecto allí, que la cantidad de movimiento es una cantidad vectorial. Y aquí es igual, muchachos, a la relación que hay entre la masa y la velocidad. ¿Listo? Eso es en palabras más, palabras menos, la cantidad de movimiento. Entonces ustedes tenían allí unas actividades que se asociaban a este concepto como tal. ¿Y cuáles son? Esas que yo les coloqué allí arriba. La actividad se las voy a leer rápidamente. Allí dice, se tienen dos automóviles que viajan a lo largo de la avenida Circunvalar en la ciudad de Barranquilla. De pronto todos han tenido oportunidades de verlas, de haber estado en un bus pasando por allí o en un carro. Todos en algún momento hemos estado en la avenida Circunvalar de la ciudad de Barranquilla. Y ustedes pueden notar que ahí se desplazan una cantidad de vehículos de ida, de vuelta, todo el día, toda la noche. Siempre. Listo. Entonces se tienen dos automóviles que viajan a lo largo de esa avenida Circunvalar. Ambos se dirigen en la misma dirección, es decir, hacia el norte de la ciudad. Tal cual como yo se los dibujo acá. Tenemos un vehículo 1 allí que se desplaza hacia el norte de la ciudad. Se puede decir que el norte lo tenemos hacia arriba. Se desplazan ambos en la misma dirección allí. Ahora, el primero de ellos posee una masa de 800 kilogramos. Entonces, tenemos que para nuestro vehículo 1 hay una masa que es igual a 800 kilogramos. Listo. Esto es lo que tiene nuestro primer vehículo, 800 kilogramos, es decir, es un vehículo de gran tamaño porque tiene un peso bastante significativo. Y él viaja a una velocidad de 30 kilómetros por hora. Listo. Estos son los datos de nuestro primer auto. Ahora, nos dan los datos del segundo, de nuestro segundo vehículo, y nos dicen que él está viajando allí él está presentando una masa de 1200 kilogramos, es decir, una masa mucho mayor allí a ese primer vehículo. Entonces ya uno va viendo ahí cuál puede presentar mayor cantidad de movimiento. Y va viajando con una velocidad 2
de 25 kilómetros por hora. Es decir, él va un poco más despacio que el primer vehículo. Y esos son los datos de nuestro problema. A nosotros nos preguntan, nos dicen, en base al anterior contexto, determine la cantidad de movimientos de ambos vehículos o de ambos automóviles. Listo, muchachos. Para nosotros calcular la cantidad de movimiento de ambos automóviles, debemos hacer uso de la expresión de cantidad de movimiento, que es masa por velocidad. Como ya tenemos la masa y la velocidad de ambos vehículos, lo único que nos queda a nosotros es calcularla. Listo, calcularla con esas expresiones conocidas. Entonces tenemos que para el primer vehículo, P1, que es la cantidad de movimiento del automóvil 1, es igual a la masa 1 por la velocidad 1. ¿Listo? Recordemos que estamos calculando allí la cantidad de movimiento de cada vehículo individual. Y como ya tenemos los datos, lo único que debemos hacer es reemplazarlos. Tenemos allí los 800 kilogramos por esa velocidad de 30 kilómetros por hora. Pero esa velocidad, muchachos, nosotros debemos convertirla en metros por segundo. Recuerden que nosotros debemos trabajar con unidades del sistema internacional. ¿Sí? Haciendo esa conversión, ustedes deben hacerla por allá también y me confirman. Haciendo esa conversión de kilómetros por hora a metros por segundo para los 30 kilómetros por hora, tenemos que eso es igual a 8,33 metros por segundo. ¿Listo? Este es el resultado de esa conversión y lo vamos a mostrar aquí abajo. Tenemos 30 kilómetros a modo de repaso para hacer la conversión allí. Ponemos 1 kilómetro aquí para poder simplificarlo y 1000 metros aquí, que equivale a 1 kilómetro. Multiplicamos ahora por 1 hora para simplificar con la hora de abajo y eso es igual a 3600 segundos. Lo que hacemos es simplificar. Simplificamos los kilómetros, simplificamos las horas y eso nos da la operación 30 por 1000 sobre 3600 y eso nos va a dar allí la conversión en metros por segundo. Siempre que ustedes quieran hacer una conversión de metros por segundo, ustedes pueden hacer eso, multiplicar 1000 sobre 36. Pueden hasta simplificar eso más aún allí. Y el resultado de esta operación es 8,33 metros por segundo. ¿Listo? Así se haría esa conversión allí. Entonces proseguimos acá en el cálculo de nuestra primera cantidad de movimiento. La multiplicación de 800 allí por 8,33 a nosotros nos da un valor de 6.666,66 kilogramos por metro sobre segundo. Mucho cuidado con las unidades allí, muchachos. Las unidades para la cantidad de movimiento en el sistema internacional es el kilogramo por metro sobre segundo. ¿Listo? Son las unidades allí de la cantidad de movimiento. Entonces, así calculamos para nosotros esa primera cantidad de movimiento. La calculamos ahí multiplicando la masa 1 por la velocidad 1. Hacemos el mismo procedimiento con la cantidad de movimiento 2. Reemplazamos los 1200 kilogramos. Y eso lo multiplicamos por la conversión de los 25 kilómetros por hora. Haciendo esa conversión allí, muchachos, vamos a realizar el cálculo allí. Tenemos ahora 25 kilómetros por hora. Y eso nos da como resultado, ya les digo, nos da como resultado allí 6,94 metros por segundo.
¿Listo? Eso daría la conversión de la segunda velocidad. Recordemos que él va un poco más despacio allí. Listo. Al nosotros hacer ese respectivo cálculo allí, tenemos que eso nos da como resultado 8.333,33 kilogramos por metro sobre segundo. Ese sería para nosotros nuestra segunda cantidad de movimiento. Y de esta forma, muchachos, hemos terminado la primera actividad. Allí calculamos las cantidades de movimientos de ambos automóviles, tanto el primero como el segundo. ¿Listo? Para ello hicimos las conversiones y luego hicimos las respectivas multiplicaciones allí. ¿Listo? Me gustaría saber, muchachos, si hasta esta parte, hasta esta parte del procedimiento tienen alguna duda, si hay algo que quieran aclarar allí. No sé si tenga alguna duda de pronto el señor Sebastián Barreto o Darcy Pacheco. Darcy, ¿tienes alguna duda? ¿O Diana Ortiz? Hasta el momento no. ¿O la señorita María San Juan? No. Ok, bien. Listo. Recuerden que si ustedes ven algo que no entienden o si tienen alguna duda, con mucho gusto pueden comentarme y resolvemos ahí. ¿Listo? Bien, así nosotros calcularíamos nuestras cantidades de movimiento. Entonces nosotros tenemos una segunda actividad que depende en gran medida de la primera. Nos dice cuál de ellos presenta una mayor cantidad de movimiento. Y nos piden que justifiquemos allí, y qué mayor justificación, muchachos, que este mismo cálculo que hemos realizado. ¿Listo? La justificación es que la cantidad de movimiento mayor se presenta en el segundo automóvil. ¿Por qué? Porque él presenta entre sus valores de masa y velocidad un mayor valor que esa cantidad de movimiento del automóvil 1. El segundo tiene 8.333 y el primero 6.666. Entonces lo supera allí bastante y presenta una mayor cantidad de movimiento el segundo automóvil. Pero, ¿qué implicaciones tiene eso? Vamos a verlo en la tercera pregunta. ¿Cuál de los vehículos presentará una mayor dificultad al frenar si de repente aparece en la carretera una persona? Listo, muchachos, y les comparto esto porque es algo que es muy común, algo que ha sido quizá la causal de muchos accidentes trágicos a veces en las carreteras allí, porque digamos que se suma una cantidad de factores allí, en la que está la imprudencia de los peatones, en la que está de pronto el descuido de los conductores también. Y les doy el caso más particular y es el de las tractomulas, ¿listo? Las tractomulas, como tienen un valor de masa tan grande en comparación a otros automóviles pequeños como los taxis, como las motos, van a presentar siempre que se esté moviendo allí una cantidad de movimiento mucho mayor a cualquier otro vehículo. Esto va a generar, muchachos, una mayor dificultad al frenar allí. Entre mayor sea esa cantidad de movimiento, más va a tener esa dificultad en frenar, en detenerse en seco, así como lo amerita de pronto que se encuentre una persona allí en la carretera. ¿Listo? Para ellos esa dificultad es mucho mayor y es la razón por la que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de vehículos al momento de atravesar una carretera. ¿Listo? Porque puede que en un determinado momento de urgencia ellos no puedan reaccionar con la velocidad correcta, ¿listo? Y de hacerlo se volcaría quizás toda la carga que ellos llevan allí y se ocasiona un mal peor. Y ustedes han visto de pronto lo que pasó por allá en Tasajera, o sea, muchas cosas que se asocian a este tipo de vehículos, ¿listo? Y es gracias a este concepto, a la cantidad de movimiento. A ellos les cuesta mucho frenar debido a esto. Entonces es algo para que tengan en cuenta, para que lo recuerden, para que lo asocien en un momento futuro. ¿Listo? Debemos recordar que la cantidad de movimiento, primero que todo, es una cantidad vectorial.
con su propia magnitud, pero con la misma dirección de la velocidad con la que ese cuerpo se mueve. Listo, entonces ahí tenemos como tal lo que es básicamente esa cantidad de movimiento. Me gustaría saber, muchachos, si con el contenido de lo que hemos visto hasta ahora tienen alguna duda, si hay algo que deseen aclarar, si les ha quedado todo claro en la explicación. No sé si tenga alguna duda la señorita allí, Mariana Arango Ochoa o Rose. ¿Tienes alguna duda allí, Rose? O Mari Echavarria. ¿Tienes alguna duda? Mari, ¿tienes alguna duda? No, profesor, y mi apellido es Echevarría. Echeverría, no, como es que aquí dice que Echavarria, Echavarría. Ah, ok. Ah, disculpa, lo que pasa es que no les tengo todavía los nombres. O sea, sí, sí los voy recordando de a poco, pero no completamente. Entonces, disculpa. No, tranquilo. Ok, muchachos, listo.